indicadores. ¿Y qué son estas tablas de indicadores? Y por qué hay una palabra que ahí quizá hace ruido que se llama o que dice calibración. Resulta que les voy a comentar que cuando uno hace una medición de impacto, pueden salir muchas cosas bien y muchas cosas mal. ¿Qué significa esto? Que podemos nosotros programar o pensar que todo lo estamos diseñando de forma que todo va a salir bien, que los indicadores van a ser correctos, que las métricas van a ser pertinentes, que van a ser adecuadas, que es suficientemente claro los reactivos que estamos proponiendo. Y cuando vemos las bases de datos, cuando vemos los números, decimos, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No, resulta que no era como yo esperaba. Y hay mil ejemplos de esto. Uno de ellos es el que creo que es más pertinente, lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero se los voy a decir desde ahora o los voy a anticipar. ¿Qué pasaría cuando nosotros vamos con vamos a hacer, por ejemplo, levantar encuestas a personas y les preguntamos, oye, ¿qué tal te sientes hoy día? Y resulta que hasta ese momento todavía no hacen la intervención. ¿Cuál es la probabilidad de que nos respondan esas personas que se sienten muy bien, que se sienten muy contentas, que se sienten muy capaces de hacer mil cosas? Pero curiosamente, nuestra intervención era para que esas personas se sintieran muy bien, que se sintieran muy capaces o que estuvieran mejor que antes. Y esto sucede más común de lo que uno pensaría. Resulta que los indicadores quizás son correctos o quizá tienen con una materia correcta, pero no, el método de preguntar obliga a que las respuestas al principio de esas personas dijeran que están muy bien, pero conforme avanza la intervención, empiezan a decaer los resultados. Si uno de repente ve las bases de datos y dice, ¿cómo puede ser que al principio, cuando no habían tenido ninguna intervención, están mejor que cuando acaban de la intervención, cuando ya finaliza la intervención? ¿Cómo puede ser que están mejor? En estos momentos surgen las dudas. Uno dice, bueno, ¿qué tal si hice la medición mal? ¿Qué tal si levanté la información en un momento incorrecto? ¿Qué pasa si, o que quizá fue el error que no los reactivos no eran adecuados? Esto sucede más común de lo que no, y por eso hay esta fase en cualquier metodología llamada la calibración. Por supuesto que nosotros cuando hacemos una metodología de medición no podemos cambiar los reactivos, no podemos cambiar el orden, no podemos hacer o asumir que estamos midiendo otra cosa totalmente diferente, pero sí podemos tener hallazgos con los datos que hemos levantado. Es decir, hacemos una medición, un levantamiento de información, pero después cuando vemos los datos, los cuales son inamovibles, es decir, la base de datos, tenemos que generar algunos hallazgos y tenemos que identificar qué es lo que salió bien, qué es lo que salió mal, y empezamos a hacer interpretaciones de por qué aquello que salió bien y por qué aquello que salió mal. Y a eso le llamamos calibración. Calibración quiere decir que si bien los reactivos no los vamos a cambiar, quizá las métricas sí las podemos ajustar un poco. Es más, hasta los indicadores, dados estos nuevos hallazgos, los podemos cambiar y los podemos ajustar y los podemos calibrar para obtener diferentes mediciones. ¿Qué significa esto? Que la metodología de medición de impacto nunca es estática, nunca es única en donde decimos esto es lo que es y no hay forma de cambiarlo y todos llegarían, todo siempre va a suceder de esta misma manera, sino al revés. Las mediciones de impacto son en realidad dinámicas que van cambiando conforme nosotros vamos mejorando nuestros instrumentos de medición, pero sobre todo son conforme nosotros vamos generando más hallazgos, y estos hallazgos nos permiten mejorar, evidentemente, repito, nuestros instrumentos de medición. Recuerden que la cátedra de medición de impacto, muchos de ustedes ya la conocen. Tengo la impresión que, bueno, veo muchos nombres que han estado en las sesiones pasadas. Los que no han estado, rápidamente les comento que, bueno, estas son todas las sesiones de la cátedra de medición de impacto del primer módulo, del primer semestre del 2022. Es decir, vamos ahora en la sesión 7, en la calibración de las metodologías. La próxima semana estaremos trabajando con el famosísimo cálculo del retorno social de la inversión. Podemos calcular con ello también la tasa interna de retorno social, y también podremos calcular, evidentemente, el costo por beneficiario, que, como ustedes saben,
costo por beneficiario es el primer indicador financiero, el básico, el 1.0, cuando tenemos que estar haciendo intervenciones, pero además cuando tenemos ya la información en un proforma o en una base de datos donde podemos nosotros calcular indicadores financieros, es muy fácil generar a partir de ahí el cálculo de retorno social de la inversión. Esto lo haremos la próxima semana. Como ven, hemos trabajado con reactivos, con encuestas, con bases de datos, hemos estudiado o hemos brindado información estadística, por ejemplo, cómo calcular un tamaño de muestra, qué es la famosa asociatividad entre los indicadores, un poquito de regresión para determinar causalidad entre las variables. Para eso tuvimos que comprender qué son las variables estadísticas y qué son los indicadores de impacto. Previamente tuvimos que hablar de los llamados marcos de trabajo de la medición de impacto, cuáles son las diferencias de la experimentación, cuáles son o qué son los grupos de control, qué son los grupos de tratamiento, etcétera. Previamente tuvimos que haber, para llegar a un marco de trabajo, tuvimos que haber entendido la importancia de una teoría de cambio, es decir, de una propuesta de lo que nuestra intervención va a lograr, y para ello tuvimos que haber encontrado, identificado y definido correctamente el problema. ¿Cómo lo hicimos? Con marco lógico, es decir, con árbol de problemas, árbol de objetivos, una matriz lógica, y esto nos va o nos permite abrir la llave hacia lo que estamos midiendo. Falta todavía más, totalmente, falta la generación de los reportes de impacto, donde vamos a incluir unos componentes llamados historia basado en todos, perdón, historia basado en ti, en inglés se llama You-Centered Story. Vamos a hablar de cómo hacer no solamente atractivos en términos visuales, sino en términos de storytelling, cómo hacemos que los reportes incluyan elementos más interesantes, no solamente para el donante, sino para también el público, y que sobre todo expliquen de manera muy concreta qué es esto llamado impacto de nuestra organización. Finalmente, conjuntaremos todo lo que hemos hecho, es decir, haremos una plataforma para que ustedes puedan levantar información de forma automatizada, que no tengan que estarse preocupando cada vez, ahora haciendo un nuevo Google Forms, ahora haciendo un nuevo Google Sheets, ahora llevando encuestas, ahora haciendo entrevistas, sino que lo puedan hacer de forma muy rápida. Y finalmente lo que haremos en el taller 11 y 12, haremos lo que se llaman talleres de diseño de indicadores participativos. ¿De qué se trata estas dos sesiones? Son muy interesantes porque nos vamos a juntar entre todos y vamos a diseñar indicadores. Vamos a diseñar metodologías para que ustedes puedan llevárselas y utilizarlas cuando gusten. Es decir, ya la idea es que el 17 de junio ustedes tengan ya indicadores propios. Quizá no sean tan específicos para su intervención, pero sí puedan servirle de alguna forma una base para que ustedes los modifiquen y los trabajen. Todo esto regresa después del 17 de junio, es decir, volvemos a comenzar. Por ahí de julio comenzaremos con identificación del problema, y así subsecuentemente seguiremos hasta volver a terminar la cátedra 2022, y así nos vamos 2023, 2024, etcétera. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. La sesión de hoy, como siempre, como ustedes saben, los que nos han acompañado todas estas semanas, es un tema práctico. La idea es que no se preocupen por la teoría, no se preocupen por los nombres, no se preocupen por la bibliografía. Lo más importante es que les quede muy claro qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Por lo tanto, verán que, bueno, si me conocen de otras sesiones, saben que yo soy de presentaciones muy largas. Estas sesiones son todo lo contrario, son presentaciones súper cortitas. En realidad las vamos trabajando en vivo. Y por eso quiero comenzar con un ejercicio que, si por favor me hacen el favor de ayudarme, para empezar a trabajar con indicadores. Por favor, les pido como primer ejercicio a todas las personas que gusten, primero que no les dé pena acerca de su indicador, pero si me pueden escribir en el chat un indicador de impacto que ustedes están trabajando. No tiene que ser exclusivamente de impacto bajo la visión que hemos trabajado en estas semanas, pero sí es importante que sea un indicador. Por favor, cualquier indicador es válido, porque lo que vamos a ver es si ese indicador puede cumplir con las características suficientes
para hablar de una transparencia, una rendición de cuentas del impacto. Entonces, por favor, si escriben, si nos ayudan a escribir cualquier indicador que ustedes, para ustedes sea relevante, y los voy a empezar a escribir en la presentación. Entonces, bueno, me permitirán, voy a hacer todo esto, ya saben que lo hago en vivo. Entonces, aquí está la presentación. Y lo que voy a hacer es, voy a abrir el chat para empezar a copiar y pegar aquellos indicadores que ustedes me están enviando. Muy bien, entonces tenemos generación de empleos nuevos, tenemos horas dedicadas, tenemos cantidad de beneficiarios, muy bien, tenemos porcentaje de supervivencia de plantas reforestadas, excelente, Lázaro. Y Oscar nos dice porcentaje de tarjetas humanitarias entregadas, muy bien, vamos poco a poco. Si nos pueden ayudar con un par más para ir viendo si todas estas, sobre todo, nos puede servir. Olvídense si es de impacto, olvídense si es de gestión. Vamos poco a poco, vamos a entender qué está detrás de estos indicadores y si pueden ser o si tenemos que calibrarlos de alguna forma. Muy bien, nos están diciendo que población alcanzada, porcentaje de población alcanzada y dinero recabado o recaudado. Muy bien, tenemos estos cuantos indicadores. Voy a tratar de incluir todos los que pueda, de los que me están enviando. Porcentaje de ingresos productivos. Muy bien, porcentaje de personas. Ahí está, porcentaje de personas que se insertan laboralmente después de ser capacitados. Me encanta. Muy bien, me confirman que pueden ver bien la presentación, porque tengo aquí el video y tengo aquí el chat. No quiero estar viendo hacia otro monitor. Muy bien, primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo sé que esta es quizá una pregunta un poco rara, porque me pueden decir, pues suenan igual y tú ya nos dijiste que las métricas son como indicadores y los indicadores simples son más fáciles que los indicadores compuestos, pero es importante hacernos una primera pregunta acerca de esto. Y aquí no importa si le llaman métrica o indicador, pero lo más importante es que ustedes puedan tener diferenciación entre una y otra. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Bueno, justamente me voy a llevar todos estos indicadores o métricas, me las voy a llevar a un Excel. Como ven, lo estoy haciendo en vivo desde cero, no lo quise dejar de traer ya listo, lo quise hacer desde cero para que ustedes puedan empezar a ver a qué me refiero cuando digo tenerlo o diferenciado. Entonces, este es el Excel, nada más lo voy a hacer así para que se vea bien. Y ahora, primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando estamos calibrando o entendiendo nuestros indicadores. Primera pregunta, ¿lo puedo medir directamente? Es decir, ¿puedo saber o puedo automáticamente calcular estos datos desde cero? Eh, y si sí, ¿puedo calcularlo dos veces? Es decir, ¿puedo calcularlo antes y puedo calcularlo después? Por lo tanto, si tengo estas dos respuestas, empiezo a generar lo que llamamos unas tablas de indicadores. Las tablas de indicadores son importantes por una razón muy sencilla. Una tabla de un indicador. Un indicador, recuerden que se ve muy largo, es un párrafo grande, pero este indicador tiene muchos elementos. Entre estos elementos se encuentran todos estos. Lo voy a hacer grande para que lo vean. Olvídense si lo estamos evaluando. Olvídense si... todavía no, Nayeli, no te preocupes, todavía no estaba proyectando la presentación. Nada más me confirman, ¿están viendo algo ahorita? ¿Están viendo una presentación o no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Estas son lo que llamamos tablas de indicadores. ¿Qué son las tablas de indicadores? Simplemente recuerden que lo más importante de una metodología es que cuando ustedes hagan el indicador, lo puedan replicar, no solamente para ustedes, no solamente para que en un año que se les olvidó cómo armarlo, lo puedan regresar o puedan regresar a medirlo, sino también para que ustedes puedan transparentar sus resultados. No todos, absolutamente no todos van a estar totalmente de acuerdo con sus resultados, porque todos pueden levantar, no sospechas, pero pueden decir,
No, pero es que tú me diste educación a través del número de becas, pero es que en realidad tenías que medir educación a partir de la adquisición de conocimientos. Oye, pero ¿por qué me diste entonces becas si es lo más importante la adquisición de conocimientos? Está muy bien que haya gente o que ustedes encuentren personas que debatan acerca de los proxies que ustedes utilizaron, es decir, de la información que están utilizando para llegar al dato que ustedes quieren. Pero la forma en donde nosotros como gente que está midiendo el impacto, no solamente no es que nos protejamos a nosotros, sino transparentamos las metodologías y le expliquemos a cualquier persona cómo es que llegamos a los resultados, por qué llegamos a los resultados y cuál es la lógica detrás de esos resultados y de esa razón. Entonces, para eso hacemos estas tablas de indicadores. El tabla de indicador no significa que hay ciertos criterios mínimos. Esto es una tabla de indicador conforme lo hace Coneval, donde nos dice, por ejemplo, el nombre del indicador, su definición, su método de cálculo, su frecuencia de medición, medio de verificación, su dimensión, su línea base, su meta de periodo, su meta sexenal, su sentido del indicador. No solamente se trata de que utilicemos estas categorías y a todo le metamos estas categorías y pues vamos respondiendo, sino se trata de que cualquier persona puede llegar a esta metodología. Las tablas de indicadores es la metodología completa del indicador, es decir, el indicador cuando ustedes lo presentan no solamente es una frase, sino es todas estas informaciones y de forma, digamos, que todos podamos entender. Ahora, esto no es simplemente para cualquier indicador. No quiere decir que, más bien, no quiere decir que todo lo tengamos que evaluar, como por ejemplo, aquí lo estás haciendo a través del indicador uno, a través del indicador 2, pero sí significa que si ustedes pueden resumir su metodología de medición de impacto, en vez de entregar 30, 40 páginas en la medición, en la metodología, en vez de eso entregan ustedes una tabla de un indicador, con eso es suficiente para transparentar todo. Es decir, le están diciendo a la persona cómo llegaron a los resultados, por qué llegaron a los resultados y para qué están llegando a esos resultados, qué incluye llegar a estos resultados y los límites de su medición. Por lo tanto, están viendo aquí que hay temporalidad, que hay dimensiones, que hay línea base, que hay todos los elementos, que hay cálculo, el método de cálculo, es decir, aritmética, que están todos los elementos para que ese indicador sea público y que cualquier persona pueda llegar a estos resultados. Esto es lo más importante. Recuérdense que en ciencia hay un concepto llamado la retirada del sujeto, es decir, mientras yo estoy logrando los resultados y yo hago mi magia y que nadie sabe cómo la logré, bueno, pues a eso le llamamos alquimia. Pero en el momento que yo digo, no, no solamente yo puedo llegar a los resultados con mis métodos, sino los métodos los dejo escritos y los dejo explícitos para que cualquier persona llegue a los mismos resultados, yo me retiro como sujeto y en ese momento se genera la ciencia. ¿Por qué? Porque se democratiza cómo se llegó a los resultados. Lo mismo es las tablas de indicadores. Por lo tanto, cuando ustedes hagan la medición de impacto, pueden comenzar en la metodología diseñando estas tablas y poco a poco van llenándolas, poco a poco las van complementando para que al final las calibren, las final digan, ah, mira, yo pensaba que la aritmética era así y ahora resulta que era de una forma diferente. Cuando digo tablas de indicadores me refiero a esto, es decir, son las tablitas en donde está toda la información. Ahora, ¿qué información es la que debemos incluir en estas tablas de indicadores? Coneval dice unas cosas, otros organismos dicen otras cosas. No se preocupen, incluyan lo que para ustedes es más relevante. Sin embargo, hay 3 o 4 elementos que sí o sí es bueno que incluyan. ¿Por qué? Porque demuestran precisamente esa transparencia. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, pues vamos ahora sí al Excel. ¿Me confirman que están viendo el Excel, por favor? El Excel, el libro uno del Excel. Si alguien me confirma, listo, perfecto. Estamos viendo el Excel, vamos a trabajarlo en Excel todo. Ya no vamos a trabajar el PowerPoint, bueno, una cosita rápida. Casi todo lo vamos a hacer en Excel. ¿Por qué? Porque nos permite hacer, ya se imaginarán, matrices, etcétera. Ahora, primera pregunta que nos tenemos que hacer es, como lo dijimos, bueno, ¿es posible calcularlo? ¿Y cómo sabemos si es posible calcularlo? Bueno, pues porque tenemos información de dónde podemos obtener esos datos. ¿Qué significa esto? Que automáticamente tenemos un nuevo criterio llamado fuente. ¿De dónde me estás diciendo esto que me quieres decir?
Por ejemplo, ¿dónde me estás diciendo? Esto lo voy a poner un colorcito así, más bonito. Listo. Voy a poner tal. Ahí está. Y esto. Listo. Dime de dónde estás obteniendo esta información. Por ejemplo, de dónde estás generando o dónde estás obteniendo la información de que estás generando empleos nuevos. Bueno, pues ¿dónde estoy obteniéndolo? Pues yo lo estoy generando. Fantástico. Entonces es una fuente interna. Muy bien. Ahora, ¿de dónde estás tú generando la información de que estás dedicando horas o que tus beneficiarios están dedicando cuántas horas a su capacitación? Ah, pues de los mismos beneficiarios. Ellos mismos me están diciendo cuántas horas están dedicando. Oye, ¿cuál es la cantidad de beneficiarios? ¿De dónde saco esa información? Pues yo la estoy produciendo, por lo tanto es una fuente interna. Oye, el porcentaje de supervivencia de las plantas, ¿quién la está produciendo? Nosotros, fantástico, entonces es una fuente interna. Y así podemos irnos con todas estas, dado que todas estas son fuentes internas. Oye, el incremento de ingresos productivos, no, eso no es interno, eso viene de los beneficiarios. ¿Cómo le pueden llamar? Pueden llamarle beneficiarios, pero también si ustedes quieren pueden decir, mira, es externa mi fuente, yo no la estoy generando, la está generando alguien más. Muy bien, ya tenemos diferentes criterios que vamos alineando. Ahora vamos a poner otro tipo de indicador que quizá tiene una fuente muy particular. Por ejemplo, vamos a poner que yo quiero ser muy sofisticado con mi indicador y mi indicador es la cobertura de la línea de la línea de pobreza alimentaria en personas de poblaciones, poblaciones rurales. Muy bien. Primera pregunta que me tengo que hacer. ¿Dónde estoy yo sacando la información de la línea de pobreza? ¿Quién está inventando o quién está inventando? ¿Quién está generando esta información? ¿Yo la estoy haciendo? No. Resulta que esta información proviene, este es simplemente, ahí está. Esto es, eh, esto es Safari. Simplemente voy a abrir Coneval, líneas de pobreza. Y resulta que Coneval genera este indicador del sistema de líneas de pobreza, que está aquí. Listo. Yo puedo decir que cada familia, cada persona en el sector rural, por lo menos al mes, tiene que ganar por lo menos 1,517 pesos para cubrir su línea de pobreza alimentaria, que significa que para poder sobrevivir solo con comida, tiene que ganar 1,517 pesos al mes. Por lo tanto, ya tengo una fuente externa que no es, evidentemente no es mía, sino hasta me permite decir líneas de pobreza de Coneval. Muy bien, listo. Ya tenemos la fuente de un indicador externo. Ahora, hasta aquí todo suena muy fácil. Oye, ¿qué nivel de profundidad académica tenemos que tomar? El que ustedes gusten. Nosotros nos toca hacer, por ejemplo, nos toca hacer marcos teóricos, precisamente para temas así muy profundos. Entonces tenemos que chutarnos bases de datos académicas de tesis doctorales, en donde, bueno, la otra vez encontramos un dato en la tesis doctoral de China para saber que una moto podía contaminar tanto en términos de ruido en una población rural. Bueno, pues ni modo, tenemos que ir hasta ese dato. Es una fuente que nosotros no estamos generando, sino la estamos trayendo de otro lugar. Pero aquí también ustedes tienen que preocuparse por otra fuente de información. ¿Cuál sería? Cuando yo les digo fuente de información, ¿a qué me refiero? La fuente que me permite a mí empezar a medir. Fantástico. Ahora, si yo mido, por ejemplo, cuántos empleos generé antes y ahora cuántos empleos estoy generando después, evidentemente mi grupo de control es interno y mi grupo de tratamiento es interno. Es decir, yo estoy, perdónenme, no, horas de empleos no, pero nuevos empleos no, pero por ejemplo, horas dedicadas, yo puedo decir, bueno, internamente, perdón, me voy aquí, esta cantidad de beneficiarios. Cantidad de beneficiarios, internamente, bueno, el año pasado yo tenía 10 beneficiarios, ahora tengo 20. Por lo tanto, la línea base o grupo de control, yo genero la información, el grupo de tratamiento, yo genero la información. Pero ¿qué pasaría con otros momentos en donde yo no estoy generando la información? Por ejemplo, en generación de empleos nuevos.
Porque yo no puedo partir de cero y decir es que yo no generaba antes nada y ahora genero 30. Porque recuerden que el indicador de impacto no lo puedes conjuntar así si es que no quieres medir otra cosa que sea solamente generación de empleos nuevos gracias a mí. Si no, tienes que involucrar otros elementos. O por ejemplo, vámonos a este, cobertura de línea de pobreza alimentaria en personas en poblaciones rurales. Bueno, yo estoy sabiendo o yo sé que cuál es la fuente de las líneas de pobreza, Coneval, pero ¿cuál es la información que estoy obteniendo de Coneval? En realidad, lo que estoy obteniendo es lo que se llama su línea base, es decir, la información inicial. La línea base de la información de Coneval es lo que me está diciendo que cada persona debe ganar 1,517 pesos. Pero Coneval no me está diciendo yo cuánto estoy cubriendo esa línea de pobreza. Por lo tanto, solamente la fuente me sirve para la línea base. Yo tengo que generar los otros datos. ¿Cómo los voy a generar? Bueno, pues evidentemente con mi grupo de tratamiento. Ya tengo más elementos. Ahora, mi grupo de tratamiento, ¿de qué se trata? Bueno, pues resulta que antes, o la población tradicional que está trabajando en esta zona, gana 1,517 pesos. Gracias a mi intervención, ahora está ganando 2,000 pesos al mes. Muy bien, tengo información traída de línea base externa de Coneval y la estoy conjuntando con información interna que yo estoy produciendo. Lo mismo sucede con todas las demás. Por ejemplo, cantidad de beneficiarios. Bueno, pues si yo quiero medir cantidad de beneficiarios, ¿cuál es tu línea base? Ah, pues es interna, ¿vale? Entonces, ahora estoy ayudando a 10 personas. El próximo año voy a generar a 20 personas. Ahora, cuánto estoy recaudando de dinero? No, pues 100,000 pesos. Y mi posterior, es decir, si quiero medir, estamos hablando de impacto, si quisiera medir impacto y ahora quiero decir, bueno, el cambio en el dinero recaudado, ¿cuánto estoy recaudando más? Bueno, ahora estoy recaudando 150,000 pesos. Por lo tanto, por un lado es interno y por el otro lado también es interno. No todo tiene que ser interno. Todo puede ser una mezcla, pero es importante que ustedes den la información a cualquier persona para que pueda llegar a estos datos. Si ustedes dicen es que es interno, bueno, perfecto, entonces ya la otra persona no se tiene que preocupar por buscar de dónde está. Hasta aquí es muy sencillo lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué sigue para esto? Imaginemos que tenemos un indicador que no es tan fácil de entender o no es tan fácil de medir directamente. ¿Qué tipo de indicador? Por ejemplo, mejoría en educación en niños. En niños de 5 años en, en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo lo mido? Hay mil formas de medirlo, pero resulta que yo cuando tengo que hacer una metodología, tengo que tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones tengo que tomar? Bueno, primero, si es posible tener esta fuente, es decir, si yo estoy midiendo directamente cómo está la educación de los niños, mi fuente sería evaluar de la escuela cuál es su nivel de matemáticas y luego evalúo en la escuela cuál es el nivel de matemáticas después de la intervención. Por lo tanto, sería una fuente externa. Yo no la estoy evaluando, o sea, no es desde mi lado, sino la está evaluando la escuela y luego intervengo. Pero también hay otro elemento que tenemos que tomar en cuenta. Si es que realmente podemos medir la educación de niños y niñas en nuestra intervención. Hay veces que no, hay veces que no es posible medir el nivel de educativo, pero es posible medir, por ejemplo, medir qué tan confiados o qué tan felices están los padres acerca de la educación en sus hijos. Entonces, ¿cómo coexiste la mejoría de la educación y la percepción de los padres acerca del incremento o acerca de la opinión de la educación de sus hijos?
Y aquí es donde tenemos que volver a dividir. No importa el orden, pero ustedes tienen o les permite estas tablas empezar a hacer criterios. Por un lado, pueden ser indicadores y por otro lado, pueden ser métricas. Oye, pero es que suenan igual. Sí, lo que están ustedes diciéndole a cualquier persona es que no todo lo construyen de golpe y no todo está tan homologado, sino hay formas de irlos poniendo en sintonía. Por ejemplo, su indicador es la mejoría en educación de niños de 5 años y no tienen una métrica porque no la pueden medir directamente. Entonces, ¿cuál sería su métrica? Pues quizá ustedes dicen, es que yo hice una encuesta, resultados de una encuesta de percepción a padres en donde se identifica su opinión en cuanto a la, en cuanto a la, en cuanto a que los niños hacen mejor su tarea. Oye, entonces ya me estás diciendo que el resultado viene directamente de una encuesta. Perfecto. Entonces, cambio la fuente, es una encuesta, es más, a padres. Se va ampliando la información. Ahora, si hice una encuesta, recuerden que estoy viendo la mejoría, entonces por lo tanto tengo que tener dos momentos, antes y después, cómo estaban antes haciendo su tarea y cómo están haciendo después su tarea, pues ¿qué tengo que decir? Oye, pues entonces antes la hacían, por ejemplo, hacían una vez a la semana, una tarea. Y resulta que gracias a la intervención, ahora pueden hacer 2 veces a la semana la tarea. Y ya tienen una línea base y un grupo de control. Ahora, me podrían decir, no, pero es que eso es lo que no me, o sea, la verdad la encuesta no me da un numérico de cuántas veces hacen su tarea, sino me da un numérico de qué tan felices están los padres de que hagan su tarea. Perfecto, entonces es diferente el resultado. Resultados de una encuesta de percepción a padres en donde se identifica su felicidad en relación con la capacidad de que sus hijos hagan su tarea. Oye, ¿y qué escala estás utilizando? Estoy utilizando del 1 al 10. Buenísimo. Cuando me diste antes, ¿cuánto estaba? No, pues estaban en 6. 6/10, si lo quieren poner. Ay, perdón, que me apareció fecha. En general, listo. 6. ¿Y cómo va a estar después? No, pues esperemos que sean más felices. Va a ser 7. Vean la diferencia entre lo que son indicadores y en lo que sean métricas o lo que llamamos proxies. Es decir, hay veces que no podemos medir todo directamente. ¿Qué sí podemos medir directamente? Las horas dedicadas. ¿Cuántas horas están dedicando? Perfecto, esto lo podemos medir. Por lo tanto, mi indicador es mi métrica. Es igual, pero hay veces que no lo podemos medir. O hay veces que esto es un proxy de otra cosa. Por ejemplo, ¿qué me expresa las horas dedicadas en una intervención? Pues, por ejemplo, vamos a ponerlo el aprovechamiento del conocimiento. No, no sé si son horas dedicadas a trabajo, horas dedicadas a estudios, discúlpenme que se me pasó ahí preguntar, pero por ejemplo, aprovechamiento del estudio. Tengo como un indicador un aprovechamiento del estudio y cómo lo estoy midiendo a partir de horas dedicadas. ¿Por qué? Porque quizás si aquí hubiera puesto aprovechamiento del estudio, no hubiera tenido tan fácil el cálculo para llegar o para saber mi proxy para poder definir cuál es, cómo lo estoy midiendo. Me pregunta Abril, entonces, conforme va tomando forma, uno adapta correctamente. Es que uno se va encontrando cosas por todos lados. Y miren, ahora sí regreso al ejemplo. Es muy común que, por ejemplo, les platico una vez que me pasó. Hicimos una encuesta, estaba antes de la intervención, evidentemente era una encuesta a padres de familia para un tema de motricidad y resulta que los padres veían que sus hijos estaban súper bien, pero no súper bien, 10 de bien, o sea, 10/10 de bien.
Oye, ¿tu hijo tiene problemas de movilidad? Cero. Oye, ¿tu hijo puede hacer todas las actividades? Todas. Oye, pues entonces si puedes hacer, si tu hijo puede hacer todas las actividades, entonces ¿para qué quieres la intervención? Resulta que cuando uno levanta información, por ejemplo, en encuestas, uno se va encontrando con mil cosas. Se va encontrando con que el reactivo quizá no era adecuado o quizá el padre o la madre iba a responder de una forma sesgada. ¿Qué tipo de sesgo? No es un sesgo malo, es un sesgo natural. El padre o la madre, como no tiene más información, por ejemplo, de la enfermedad de su hijo, considera que no está tan grave el hijo. O por ejemplo, si el padre o la madre piensa que su hijo no sabe las posibilidades que podría tener su hijo si no tuviera cierta enfermedad. Por lo tanto, lo ve todo bien. Y resulta que conforme avanza el tratamiento, se va dando cuenta que su hijo puede hacer muchas más cosas, que su hijo puede curarse, que su hijo puede dejar de tener dolor. Y resulta que entonces van respondiendo las encuestas posteriores en peor. Es decir, ahora de 0 a 10, ¿cuánto está tu hijo de dolor? No, pues 8. Y antes estaba o sea, bueno, qué tantos problemas tiene de movimiento, qué tan feliz está tu hijo? Y ahora resulta que está 8 y al principio estaba en 10. Oye, me estás diciendo que está más feliz antes, que quizá tu hijito no podía moverse y ahora está en 8 y resulta que la próxima medición va a estar en 6. ¿Cómo puede ser que sea para abajo? Y resulta que tenemos que hacer interpretaciones, tenemos que entender por qué no respondió 8, tenemos que entender por qué no está respondiendo 6, tenemos que entender que quizá el señor o la señora no identificaba que su hijo podía moverse más y ahora cada vez con más conocimiento va viendo que quizá no es tan feliz el hijo, pero no quiere decir que la intervención esté haciendo que disminuya su felicidad, sino es un tema de percepción del padre. Por lo tanto, las calibraciones lo que hacen precisamente es dame los datos, dame qué es lo que levantaste y déjame entender qué es lo que está bien calculado, qué es lo que no está bien calculado. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, sigue un elemento muy importante. Estos tenemos indicadores, tenemos métricas o proxies, tenemos su fuente, tenemos su línea base y su tratamiento. ¿Qué sigue? Pues yo creo que un elemento muy importante, que sería, dime el para qué estás midiendo esto. O, si me quieres decir de otra forma, dime la dimensión. Bueno, vamos a poner el para qué. Dime el objetivo. ¿Para qué estás midiendo, por ejemplo? Y bueno, vamos a complementarlo, ¿eh? ¿Cuál sería, para qué quieres medir la generación de empleos nuevos? Bueno, pues simplemente quiero ver el impacto, impacto en capacidades blandas, o más bien, impacto en obtención de trabajo, de puestos laborales, gracias a la capacitación o a la adquisición de competencias blandas. Imaginemos que la intervención es de competencias blandas. Oye, vamos a poner otro de impacto, este no es de impacto, porcentaje de supervivencia de plantas reforestadas. Muy bien. Por lo tanto, tú quieres saber, o sea, tú ya estás midiendo el porcentaje de plantas reforestadas. ¿Qué tanto están logrando una supervivencia? Bueno, pues entonces, vamos, ¿eso qué me permitiría medir? Pues a ver, si la métrica es supervivencia, porcentaje de supervivencia, pues entonces quizá también es supervivencia de plantas reforestadas. No crean que tiene que ser todo diferente o todo igual. Cada métrica o cada indicador me dice su métrica particular. Por eso hay que hacerse, es un trabajo bastante detallado, es de uno en uno. Yo tengo que hacer un entregable, llevo con un documento 4 páginas y literalmente es una tablita de indicadores, pero cada uno me da dolores de cabeza nuevos. Ok, ahora, el objetivo. Pregúntense, ¿para qué? ¿Para qué quieren la información de cada una de las cosas? Y háblenlo directamente. ¿Para qué quiero saber si estamos generando nuevos empleos o si quiero ver el impacto en obtención de puestos laborales? Bueno, el objetivo es identificar si las competencias blandas
la adquisición de competencias blandas genera o detona o facilita la obtención de empleos. Lo que hace una tabla de indicadores precisamente hace explícito lo que normalmente no es explícito. Explícame de qué va, explícame qué es lo que quieres lograr, explícame cómo lo quieres lograr. Denme un segundito, abrir la ventana que me dé calor. Ahora, ¿por qué es importante los objetivos? Repito, para explicitarlo. Por ejemplo, ¿por qué quiero saber si están mejorando en la educación los niños? Bueno, eh, identificar la mejoría en la educación. Oye, pero suena repetitivo. Es que puede ser repetitivo. No quiere decir que todo sea diferente a diferentes dimensiones. Puede ser la educación en los niños. ¿Y cómo lo quieres medir? A través del indicador mejoría en la educación. ¿Y cómo lo vas a medir? A partir de los resultados de una encuesta de percepción a padres en donde se identifica la felicidad. Muy bien. Vamos poco a poco. Ahora, ¿por qué estoy utilizando plantas reforestadas? Porque quiero, por ejemplo, el objetivo es ver eh, qué tanto mejora el entorno medioambiental. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. Ya tengo el objetivo, pero resulta que recuerden que mi teoría de cambio se compone de un impacto, varios efectos y varios resultados. Y cuando estoy haciendo mi teoría de cambio, se van agrupando los diferentes elementos, ¿correcto? Por lo tanto, en mi tabla de indicador, también es importante una cosa que viene desde mi marco de trabajo, que es mi dimensión. ¿De qué dimensión estamos hablando? Estamos hablando de la dimensión calidad de vida. Ahí no son específicas las dimensiones, simplemente son cómo estamos agrupando nuestro modelo de intervención. Si ustedes tienen en mente qué son los efectos de mi teoría de cambio, serían esas las dimensiones. Por ejemplo, son los impactos de los programas. Su programa, ¿qué está generando? ¿Qué impacto genera cada programa? Lo pueden llamar dimensión, le pueden llamar áreas, le pueden llamar departamento, le pueden llamar programa, le pueden llamar como quieran, pero van a ver qué benéfico es cuando lo estamos agrupando. Por ejemplo, esta es la dimensión eh, capacitación laboral. Muy bien. Esta es la dimensión medio ambiente. Y esta es la dimensión educación. Muy bien. Ahora, ¿por qué es bueno agruparlo? Pues resulta, imaginemos que estos son, todos están conjuntos, estos se agrupan. Yo sé que no, los demás no son de medio ambiente, pero bueno, los demás lo estamos tomando así. Van a ver por qué es bueno. Esto lo vamos a dejarlo así y le voy a dar un poquito de forma para que vean cómo se va generando las tablas de los indicadores. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Lo voy a hacer así y bueno, listo. Vamos armándolo poco a poco. Yo sé que me estoy saltando huecos de información, pero bueno, estoy tratando de darle una forma a esto llamado tablas de indicadores. Muy bien. Ya tenemos los proxies, tenemos los indicadores, tenemos la dimensión, tenemos el objetivo. Y ahora, ¿por qué no utilizamos precisamente la información que nos está diciendo, por ejemplo, Coneval? Oye, está bien, ¿y cómo lo calculaste? ¿Cómo llegaste a calcular, por ejemplo, el resultado? ¿Cómo llegaste a calcular, perdónenme, cómo llegaste a calcular el, el cobertura de línea de pobreza? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, pues muy sencillo. Bueno, vamos a uno más sencillo y luego vamos a ese. ¿Cómo generaste el impacto que tú estás logrando en la generación de empleos nuevos? Resulta que tu población con tratamientos similares, si no adquiría, por ejemplo, competencias blandas, esa población sin tu ayuda podía generar 3 empleos nuevos por comunidad. Muy bien, esa es tu línea base. Ahora, ¿qué es, gracias a ti, qué es lo que estás generando? No, pues gracias a mí estamos generando 5 empleos en esa comunidad. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos una nueva área que se llama, una nueva columna. Esto se llama impacto. Y recuerden que el impacto es un cambio porcentual. En estos casos hay otros tipos de impacto, pero este es el principal. Y entonces lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos? Muy sencillo. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Ahí.
Ah, no, pues no se puede hacer. Ah, sí. Si no lo ven bien, me dicen, ¿eh? Y lo hago más grande con gusto. Bueno, creo que no se hizo más grande. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí se ve. Lo voy a hacer un poquito más aquí. Listo. Ya tenemos impacto. Ok. Y ahora, muy fácil. Acuérdense que valor final, valor final entre valor inicial menos la unidad. Y este lo pongo en porcentaje. Y ya tenemos un primer indicador con su impacto. ¿De acuerdo? Es decir, gracias a lo que estamos haciendo en intervención de capacitaciones, de capacitación de competencias, en adquisición de competencias blandas, entonces ya tenemos un 67% de impacto. Ahora, imaginemos, imaginemos que este tema, el de aprovechamiento, recuerden que teníamos otro indicador, aprovechamiento de estudio de competencias blandas, por ejemplo, es las horas que una persona normalmente le dedica a mejorar en estudio. Por lo tanto, ¿cuánto le preguntamos al beneficiario? Oye, tú más o menos al año, a la semana, ¿cuántas horas te dedicas en mejorar tu empleo? No, pues yo, sin la intervención, le estoy dedicando 2 horas al año. No importa si es al año y si es a la semana. Oye, gracias a la intervención, ¿cuántas horas le estás dedicando? No, pues yo le estoy dedicando ahora 8 horas. Por lo tanto, si ustedes tienen un indicador de este estilo, podrían decir que ustedes están mejorándole, gracias a la intervención, un 300% el aprovechamiento de estudios de las competencias blandas. Hasta aquí, quiero dejarlo hasta aquí, esto, para que vean por qué nos sirve esto, agrupar todo y entender y tenerlo todo muy claro. Resulta que yo podría automáticamente decir, con capacitación laboral, es decir, con la dimensión de capacitación laboral, lo que quiero es identificar si las competencias blandas están teniendo efecto en los empleos. Automáticamente, yo aquí podría decir, aquí tengo un indicador de, aquí está, un indicador de capacitación laboral, o total, y tengo un total donde voy a promediar todas estas pequeñas métricas o indicadores para tener un último indicador de la dimensión. Por ejemplo, yo aquí puedo decir que entonces simplemente promedio mis dos indicadores previos y ya podría decir que tengo en la capacitación laboral, ¿cuál es el impacto de la capacitación laboral? Es de un 183%. Es decir, estoy mejorando mucho en un área, no tanto en otra área, pero en promedio estoy generando mucho. Ahora, ¿por qué hago este tema de totalidad? Voy para allá, no Lagos, un segundito, voy para allá para tu pregunta. Estos métodos de cálculo son dos formas diferentes. Una cosa es esta, donde estamos hablando de un cambio porcentual, y este es un promedio, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿cómo los calculé? Pues muy sencillo. Hay una cosa que se llama aritmética. Aritmética. Y le tengo que decir a la gente cómo llegué a ese resultado. O sea, ¿cómo construí ese resultado? ¿Cómo construí el 66 y el 67%? ¿Cómo lo construí? Pues muy sencillo. Simplemente, por ejemplo, generación de empleos nuevos, generación de nuevos empleos, GNE, es igual a el valor final entre el valor inicial menos 1. Oye, pero espérate, ¿cuál es tu valor inicial? ¿Cuál es tu valor final? Pues el valor final es el número de empleos generados gracias a la intervención. ¿Y cuál es tu valor inicial?
el número de empleos que generados en una comunidad base. Oye, pero está muy largo esta aritmética. ¿En qué momento le estás diciendo aritmética a esto? Porque simplemente es un montón de todos los elementos. Tiene mucha razón. Lo podemos decir en aritmética sencilla. Número de empleos, por ejemplo, número de empleos por intervención entre el número de empleos en comunidad entre la unidad. Y ya tengo una primera aritmética. Es lo mismo que ustedes digan A entre B menos 1, a que ustedes empiecen a usar una simbología. Pueden decir sumatoria de esto con otro, depende de qué tipo de aritmética están utilizando. Ahora, en este caso es exactamente igual. Promedio de, promedio de GNE y este que sería horas dedicadas. Oye, pero ¿dónde sacaste horas dedicadas? Ah, pues es igual. Horas dedicadas es igual a, ¿qué habíamos dicho? Número de horas dedicadas al principio entre número de horas dedicadas en una comunidad, entre uno. Y resulta que poco a poco simplemente ya vamos armando esa aritmética en que cualquier persona puede responder y puede identificar cómo estoy llegando a ello. Oye, no me gusta el promedio, no te preocupes, simplemente puedes poner impacto, impacto es igual a GNE más HD entre 2 y listo. Tienes automáticamente las reglas de cómo estás generando absolutamente todos tus datos. Ahora sí voy a la pregunta. Nolvia me pregunta, hola Roberto, el ejemplo es cuando buscamos un incremento. Disculpa que tome tu tiempo. No, no, de hecho, todos estos ejercicios es para que me hagan preguntas, así que no, nunca es problema que me hagan estas preguntas. Pero me gustaría ver cómo manejas la fórmula si el impacto que se busca es una reducción. Bueno, Nolvia, voy para allá, justo voy para allá. Vamos a generar un nuevo indicador. Vamos a generarlo acá. Espero que todos me estén siguiendo en el Excel. Si quieren lo hago un poquito más chiquito, porque a veces más chiquito ayuda. Listo. ¿Qué tipo de reducción o de impacto en la reducción podríamos generar? Vamos a llamarle que tenemos un nuevo indicador, por ejemplo, estrés para estrés en la obtención del trabajo. ¿Correcto? Es decir, yo me estreso porque no sé si me van a dar el trabajo y ustedes, gracias a la intervención de habilidades blandas o de capacidades blandas o competencias blandas, me pueden reducir el estrés. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, te mido a través de el resultado de una encuesta o de un reactivo para definir el nivel de estrés antes y después de obtener un trabajo, en donde se soliciten competencias blandas. ¿Ya vieron por qué es tanta talacha hacer estas tablas de indicadores? Porque requieres mucho detalle. Ahora, ya tenemos la métrica, tenemos su indicador, sabemos que es parte de la dimensión de capacitación laboral y queremos saber si, por ejemplo, con todo esto se mejora la obtención de empleos. Hasta aquí vamos bien. Y ahora, como dijo Nolvia, bueno, la fuente, pues es una encuesta a, a beneficiarios. Listo. ¿Y cómo lo hacemos hacia abajo? Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, le pregunto, en este caso es una encuesta, pero podría ser, por ejemplo, no sé, ¿cuántos cigarros fumas a la semana? Y con eso es mi proxy para saber si estás estresado. ¿Cuántos ataques de ansiedad tienes a la semana? ¿Cuánto le pagas a tu terapeuta a la semana o al mes, dado que tienes mucho estrés? Hay muchos proxies para ello. Pero lo importante es que ya lleguen hasta acá, hasta la línea base.
Entonces, vamos a asumir que hicimos una encuesta y le preguntamos, oye, del 1 al 10, ¿cuánto estrés tienes ahora? Sin competencias blandas. Y luego sabemos que le vamos a preguntar después, del 1 al 10, ¿cuánto estrés tienes? Fantástico. Ahora me está preguntando, ahora me dices que yo tengo 9 de estrés, tengo un montón de estrés. Y gracias a tu intervención vuelven a medir y ahora tengo 5 de estrés. Repito, los datos son simulados, pueden ser otros proxies, no tiene que ser este, puede ser otros. Y ahora, ¿cómo hago la formulita? Y voy a hacerla la misma que está aquí arriba para que vean lo que sucede. Resulta que si yo estoy hablando con la misma fórmula, valor final entre valor inicial menos 1, me va a salir un negativo. ¿Qué significa un negativo? Lo que me dijo precisamente Nolvia es, tengo una situación acá, estoy bajando, pero me está saliendo un negativo. Resulta que yo no me gusta hablar de un negativo porque puede sonar a que mi intervención estoy causando algo negativo en vez de algo positivo. En vez de mejorar la reducción de estrés, suena que estoy generando estrés. Cuando ustedes tienen esa situación, y por eso es la importancia de la calibración, en realidad la fórmula es la que está incorrecta, no la fórmula, sino el orden. Simplemente la tienen que invertir. En vez de que la unidad sea al final, la unidad va al principio. Y es lo único, el único cambio que tienen que hacer. Uno menos la unidad menos el valor final entre el valor inicial. Y mira, Nolvia, ¿cómo te aparece? 44% que estás logrando. Es decir, estás reduciendo 44% el estrés. Porque fíjense el otro diría, estás reduciendo menos 44% el estrés, o sea que estoy incrementando mi estrés. Es importante que estas fórmulas las tengan muy claras, muy sencillas. Estas son las básicas, hay muchas otras, hay tasas de volatilidad, hay tasas de cercanía, hay muchas cosas. Pero en este caso, por ejemplo, 44%. ¿Y cuál es la fórmula? Es muy sencillita. Por ejemplo, estrés es igual a 1 menos nivel inicial de estrés, perdón, nivel final de estrés entre nivel inicial de estrés. Listo. Y claro, si aquí le sumaste, porque el promedio no es de los 3 niveles, automáticamente aquí te tiene que cambiarle. Tu impacto, tu I en capacidad laboral, no solamente es tu generación de nuevos empleos más tus horas dedicadas, sino además tienes que sumar más tu estrés o tu impacto tu estrés. Y ya no es entre 2, sino entre 3. Esta es la fórmula de la aritmética. Por lo tanto, aquí también es el promedio de estas 3. Y ahora tenemos una forma diferente. ¿Por qué tanto énfasis desde hace mucho tiempo en que estos sean, más bien, en que logremos, cómo puede ser que unimos al mismo tiempo estrés con horas dedicadas y con generación de empleo? Son unidades totalmente diferentes. Una cosa son los empleos, otra cosa son horas y otra cosa es un reactivo con escala. Lo logramos precisamente porque todos los llevamos hacia un cambio porcentual. Si se fijan, este es un porcentaje, este es otro porcentaje, este es otro porcentaje. Este porcentaje le puedo sacar un promedio. El gran desafío de una medición de impacto es lograr que todo lo llevemos hacia porcentajes. En ese momento podemos hablar de 1000 cosas. Por ejemplo, imaginemos que ya identifiqué la capacitación laboral y además, vamos a hacerlo desde cero, le mejoré las capacidades económicas a una familia. Pues vamos a hacerlo y vamos a ponerlo. Por ejemplo, mejoría de ingresos, ingresos mensuales. Muy bien, esa es la dimensión. Mejoría de ingresos mensuales. Ahora, ¿cuál es el indicador? Bueno, es que depende. Ustedes, por eso quiero que tengan esa flexibilidad de esas tablas.
porque si ustedes tienen la información una, puede ser que no tengan la otra, pero puede ser que sea la misma. ¿Qué significa? Bueno, ¿cómo mido yo si tuviste una mejoría en los ingresos? Bueno, pues mejoría, cuento tus ingresos. Total, listo. Ingresos mensuales. Listo. Oye, esto es mi métrica, mi proxy. ¿Lo puedo medir? Totalmente. Puedo preguntarle a las personas cuánto ingresan mensualmente. Por lo tanto, la fuente es externa o de beneficiarios, si lo quieren ver. O sea, pueden poner lo que ustedes quieran, pero denle a la gente la posibilidad de que entiendan cómo están generando esa información. Oye, ¿y esta es tu métrica, es también tu indicador? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque te da la información. Es decir, el ingreso mensual es la totalidad, pues más, por ejemplo, aquí debería ser el cambio porcentual en cambio porcentual en los ingresos mensuales por familia, listo. Ahí, ahí está. Oye, ¿y cómo estaban antes? Pues antes ganaban 1,500 pesos. Ay, perdón, ahí está. 1,500 pesos porque era la línea base. Oye, si es una encuesta, ellos te dijeron 1,500 pesos. ¿Y ahora cuánto ganan? 2,000 pesos. Y resulta que simplemente tenemos que tener el mismo indicador, o sea, la misma fórmula, valor final entre valor inicial, y gracias a ustedes se le está mejorando un 33% en los ingresos. Y el cálculo es igual. Cambio o impacto en ingresos es igual a tus ingresos, todos digo, luego corto, ingresos finales entre ingresos iniciales menos uno. Y resulta, vean esto, yo podría decir, vamos a poner otro más. ¿Quién me da una idea de con qué otra cosa podemos determinar si está mejorando, por ejemplo, la población, además de empleo, aprovechamiento de estudios de competencias blandas, no son blancas, blandas? Ya sé, vinculación, vinculación con empresas. Y resulta que aquí yo tengo está, número de empresas, número de empresas que contratan población en situación de vulnerabilidad. De vulnerabilidad. Muy bien, y yo lo que quiero medir es el cambio porcentual en la disposición de las empresas a contratar personas en situación de vulnerabilidad. Muy bien. ¿Qué información tengo? Pues quizá es externa, porque le pregunto a las empresas si antes contrataban y ahora no. Por lo tanto, yo sé que ahora me están diciendo que una de cada 10 empresas contrata población en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, 10%. Y gracias a mi intervención, ahora 50% de las empresas están contratando población en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, aquí me voy a la fórmula, es decir, valor final entre valor inicial. Pero ¿qué sucedió? Oye, Roberto, es que aquí pusiste un porcentaje. Por lo tanto, ya no es un número y lo tengo que cambiar. Si aquí dice porcentaje, entonces aquí debe decir porcentaje. Claro, Excel me permite a que aquí ponga directamente porcentaje o podría poner .10. Está bien. Pero ya estoy hablando de una métrica correcta hacia un indicador correcto dentro de una dimensión y que esto me permite, lo voy a hacer también. Esto es, este sería impacto en disposición de empresas es igual a el porcentaje de empresas que contratan final entre el porcentaje de empresas que contratan al inicio menos uno. Listo. Ahora, aquí es donde se junta todo
todo el impacto de una población, de una intervención, de un modelo. Resulta que yo puedo hacer lo mismo que hice aquí. Yo puedo decir total de toda mi intervención. Este es el total. O sea, cuál es el impacto que tú generaste? Pues muy sencillo. Simplemente es el promedio de este total con este total con este total y resulta que mi impacto de toda la organización es de 190%. ¿Cómo lo mido? Bueno, a través de tres dimensiones: capacitación laboral, mejoría de ingresos mensuales y vinculación como empresas. ¿Qué necesitaste? Necesitaste mucha información, muchas líneas base, muchos levantamientos de información de grupo de tratamiento y sobre todo mucha información muy clara. ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue más información que ustedes tienen, que se tienen que ir llenando. Por ejemplo, dime cuál es la dirección. Aquí yo utilizo una frase más sencilla. Coneval utiliza y dice reducción ascendente o descendente. A mí me gusta que quede muy claro. ¿Más es mejor o menos es mejor? Y aquí es respondiendo a lo que dijo Nolvia. Por ejemplo, en este caso, generación de empleos. ¿Qué quiero? ¿Quiero más empleos o quiero menos empleos? No, quiero más empleos. Perfecto, más es mejor. Pues ustedes pueden poner ascendente, está bien. A Coneva le gusta ascendente, a mí me gusta más, mejor sí que más sencillo, más es mejor. Oye, ¿quiero más horas dedicadas? Sí, quiero más horas dedicadas. ¿Quiero menos estrés o más estrés? No, quiero menos estrés, menos es mejor. ¿Quiero mayor impacto o menor impacto? Quiero mayor impacto. ¿Quiero mayores ingresos, o sea, mayor cambio porcentual en los ingresos o menor cambio? Quiero mayor cambio. ¿Quiero mayor disposición de las empresas? Sí. Y por lo tanto, quiero mayor impacto de mi mayor impacto del impacto de la organización. Quiero mayor impacto. Ya tengo dirección. ¿Qué sigue? Pues sigue más cosas. Por ejemplo, temporalidad. ¿Cada cuándo estoy midiendo esto? Por ejemplo, ¿cada cuándo estás midiendo que se genera, que estás logrando generar nuevos empleos? Cada 6 meses. Oye, ¿y las horas dedicadas? No, pues es que habíamos dicho que es horas al año. Entonces, este es anual. Oye, ¿y el estrés? No, lo estamos midiendo cada mes, mensual. Y los cambios de porcentaje en los ingresos mensuales, pues son mensuales, evidentemente. Eh, cambios porcentuales en la disposición de las empresas, estas son semestrales. Y ya, fíjense cómo vamos llenando nuestras tablas de indicadores con información que cualquier persona puede entender. ¿Qué sigue? Sigue un concepto que es muy bueno de los indicadores, que es la famosa dimensión. No es esta dimensión, esta es la dimensión del indicador. Es un poquito diferente, se las voy a explicar. Hay varias dimensiones de los indicadores. Está la dimensión de eficacia, de eficiencia, de calidad y de economía según Coneval. Y son muy buenas estas dimensiones. Te dicen de qué va esto que estás logrando, esto que estás tratando. Me estás determinando que eres más eficaz, o sea, que tienes mayor impacto, o me estás determinando que eres más eficiente. Es decir, con menos recursos, con menos recursos haces más logros, más cosas. O me estás diciendo simplemente calidad. Por ejemplo, ahora la calidad de la educación es buena o muy buena. No, pues ahora es buena. Muy bien, es indicador de calidad. O, por ejemplo, estoy pensando algo que sean totalmente diferentes, que no sea binario de buena o mala, que determine calidad. Por ejemplo, ¿qué opinan tus beneficiarios?
de ti, que eres, que estás, que generas ayuda, que generas acompañamiento, que generas bienestar. Oye, pero es que no hay una escala única. No, es un indicador de calidad. Te dice diferentes calidades o cualidades de lo que estás haciendo. Y lo último es de economía. Economía no es eficiencia, sino es qué tan bien estás utilizando en general los recursos. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que este indicador, el de impacto de obtención de puestos laborales gracias a la adquisición de competencias, podríamos decir que es o de eficacia, es decir, tienes con las competencias blandas, estás logrando mayores empleos, pero también podrías decir que esa es eficaz, esa es eficiencia, pero también podrías decir eficacia, cuántos empleos estás logrando. Por eso, esta dimensión es un poquito, no es arbitraria, sí tiene su sentido, pero también depende cómo ustedes le están diciendo. Más que para ustedes, es importante que ustedes le dejen claro a las otras personas. Entonces, yo quiero aquí determinar el impacto en la obtención de empleos gracias a la adquisición de competencias. Yo siento que es eficacia. ¿Por qué? Entre más competencias blandas tiene, entonces puede generar mayores empleos. Fantástico. Entonces, esta es una dimensión de eficacia. Eficacia. ¿Qué tanto estás aprovechando el estudio de las competencias? Ah, caray, pues esta quizá no es tanto eficacia. A mí me suena como es aprovechamiento, pues entonces es eficiencia. Esto hay ciertas reglas que genera Coneval para saber si es eficacia, eficiencia, economía y calidad. Yo les recomiendo que sigan la regla muy sencilla en términos de impacto. El impacto, o sea, todas las indicadores de impacto en particular, son de eficacia. ¿Por qué? Porque estás generando impacto. Por lo tanto, eres eficaz en tu impacto. Hay algunos indicadores de eficiencia, casi ninguno es de calidad, si es de impacto, y casi ninguno es de economía. Hay otros tipos, por ejemplo, los indicadores de gestión, muchos son de eficiencia, muchos son de calidad, muchos son de economía. Los indicadores de desempeño igual. Los indicadores de impacto casi todos son de eficacia. ¿Qué sigue? Bueno, pues resulta que lo que queda, y ya esto no lo vamos a trabajar ahora, prefiero irme a preguntas, después lo que tenemos que hacer es la llamada evaluación de los indicadores. ¿Cómo sé que mi indicador está completo y atiendo todo aquello que estoy pensando que estoy atendiendo? Resulta que para eso hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, tenemos de Coneval la metodología CREMA, que simplemente lo que nos dice es que si es claro el indicador, si es relevante el indicador, si es económico el indicador, si es monitoreable y si es adecuado. Pero alguien de ustedes puede decir, yo me conozco los objetivos SMART, que significa que si son específicos, que si son medibles, que si son alcanzables, que si son relevantes y que si son temporales. ¿Qué significa esto? Que bueno, tenemos que medir realmente cada uno de los indicadores con estas tablas, perdónenme, con estos criterios para saber si realmente nos lo podrían aprobar. ¿Qué significa que nos lo aprueben o no? Imaginemos que yo quiero saber si los niños son felices, sí o no, pero mi indicador es cuántos videojuegos tienen los niños gracias a una intervención. Pues podría ser claro, porque estoy contando simplemente el número de videojuegos, pero quizá no es relevante. ¿Por qué? Porque no siempre solamente se mide la felicidad con el número de videojuegos. Quizá podrías medir de otra forma, entonces no lo apruebas. Oye, ¿es económico? Pues sí, porque simplemente tienes que preguntarle el número de videojuegos. Pero imagínense que yo lo que quiero medir es el nivel de glucosa de los niños. Oye, pues imagínense lo que tendría que hacer. Tendría que medir a cada uno de los niños, tendría que ir con la maquinita, hacerlo con un doctor especializado. Pues no hay forma de hacerlo, no es económico. Ahora, quizá tampoco es monitoreable. ¿Por qué? Porque
tendría que ir cada vez a solicitar permiso de los padres, ir con toda una brigada, ir con todo un montón de cosas para hacerlo mes con mes. Pues no, nadie te va a dar permiso para hacerlo mes con mes, por lo tanto, no es monitoreable. ¿Y qué tan adecuado es? Es decir, qué tan adecuado es un tema entre relevante y pertinente, donde te dice, oye, ¿realmente es adecuado lo que estás haciendo? O deberías de hacerlo de otra forma, o podrías conseguir otro dato que sea más adecuado hacia la felicidad. Todos los indicadores, los de estos, es bueno pasarlos por la tabla, por estos criterios. Sí, si tienen tiempo. Si no tienen tiempo, lo más importante no es que los pasen, no es que sean evaluados, sino lo más importante es que tengan esta información, que ustedes logren tener estas tablas de indicadores y las logren calibrar y logren decirlo, ok, me queda muy claro, tengo suficiente información para que cualquier persona que venga después me vaya a decir si estoy generando un impacto o no, si está toda mi evaluación, perdón, si está toda mi metodología en estas tablas. Eh, Me gustaría quizá aprovechar estos minutitos que tenemos, todavía tenemos como 40 minutos, para, si gustan, podemos hacer con algunos de sus indicadores, podemos ir ampliando o podemos ir cuestionándolos o desafiándolos para ver si podríamos generar toda esta información y ver, y si quieren, podemos evaluarlos, si son pertinentes, si son relevantes, si son monitoreables. Entonces, me gustaría abrir ahora sí que el espacio al primero, alguna pregunta acerca de estas tablas de indicadores. Yo sé que le estoy dejando ahora, esto es mucho trabajo, sí, esto es mucho trabajo, esto es lo más cansado de una metodología de medición de impacto, es calibrarlo, es al final saber si sí tenía sentido, si no tenía sentido. Otro caso paradigmático en donde yo, por ejemplo, pensé que íbamos a lograr medir para una intervención de unos transportes, que iba a ser posible medir el número de litros que consumen estos autobuses. Y resulta que cuando hablamos con la empresa me dicen, no, pues no tenemos el número de litros, tenemos el total de la facturación. Oye, pues entonces la facturación es igual al número de litros, que sí me permitía calcular directamente kilómetros, pero la facturación, entonces tengo que saber de dónde, cuánto era el costo de la gasolina en ese entonces. Entonces tuve que medir 30 cosas diferentes para lograr lo mismo y por eso se calibran los resultados, por eso se calibra la metodología, pero ya que lo tenemos aquí en esta tablita, en realidad a partir de ahí todo es muy, muy, muy fácil. Primera pregunta que abro a todos, a todo el chat y a todas las personas. ¿Hay alguna duda de todo esto que hicimos? ¿Hay alguna cosa que no quedó clara? ¿Hay alguna cosa que les gustaría que repita? Les voy a dar 5 segunditos para que ustedes me puedan decir si sí o si no, mientras tomo un poquito de agua, si queda muy claro. Ahora, si queda muy claro esto, quizá tengan alguna duda de los indicadores, es decir, de sus propios indicadores. Sé que mucha gente o que algunas personas se han incorporado después del taller de indicadores. También con mucho gusto podemos trabajarlo. Jaime me dice, el indicador de la disminución de violencia por hacinamiento. Muy bien, si quieres vamos a hacerlo, Jaime, me parece muy buen indicador. Eh, Te voy a pedir, Jaime, que me abras tu micrófono porque te voy a hacer algunas preguntas. Listo, vamos a hacerlo desde cero. Muy bien. ¿Estás ahí, va, Jaime? Sí, aquí estamos. Muy bien. Ahora, primera pregunta que te hago, Jaime. Tú quieres, evidentemente, lo que quieres demostrar es que se disminuyó la violencia al reducir el hacinamiento. ¿Es cierto? Es correcto. Muy bien. Ahora, te pregunto, la disminución de la violencia por hacinamiento, ¿qué es? ¿Es un indicador o es una métrica? Para ti. Es un, es un indicador Ok. ¿Por qué crees que es un indicador? porque
Es un... No te preocupes, creo que te la dejé muy difícil, pero vamos poco a poco. Otra pregunta que te hago. Ok, ¿podemos medir directamente la disminución del hacinamiento o podríamos o no? ¿Tú qué crees? ¿Podemos medir directamente la disminución de violencia por hacinamiento? ¿Sí o no? Sí se puede medir directamente Perfecto. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos la disminución de la violencia? a través de las condiciones en que se habitan en Perfecto. un Entonces lugar. tú me estás diciendo, voy para allá, me estás diciendo que es, por un lado, es cambios en las condiciones que, que habita las personas, ¿correcto? Es correcto. Muy bien. ¿Qué otra forma de medir tenemos para saber si estamos disminuyendo la violencia? A través del comportamiento de las personas. Muy bien. Cambios. Yo no sé por qué me los deja en blanco. Listo. Cambios en el comportamiento de las personas. ¿Se te ocurre alguna otra forma de medir la disminución de la violencia? Pudiese ser el grado de educación. El grado de educación. Muy bien. Es decir, que, que, que va a haber mayor educación o va a haber menor educación. Se puede decir que existe mejores condiciones para obtener una mejor educación. Para obtener una mejor educación. Me dice Nolvia, uno muy bueno, que me gusta, es menor número de denuncias por violencia en la comunidad. Muy bien. Ahora, vamos a ver si estos son posibles de medir. Vamos a ver si son posibles de tener esa información. Primera pregunta es, y aquí es donde tenemos que preguntarnos y ver si nuestra teoría de cambio hace sentido. Te pregunto, Jaime, a mí me gustaría lograr la disminución de la violencia. Muy bien. Tú me estás diciendo que lo voy a medir a través de diferentes condiciones que habitan. Pero te hago esta pregunta. ¿Las diferentes condiciones que habitan las personas me representa una disminución de violencia o me representa una disminución de hacinamiento? Representa una disminución de hacinamiento y en consecuencia un cambio en el comportamiento de las personas, que en este caso sería la violencia. Correcto. Ahora, lo que quiero que vean en estas tablas es que aquí también pueden ver teorías de cambio. Es decir, tú me estás diciendo que estás partiendo de aquí y esto estás logrando una reducción en las condiciones de hacinamiento. Y esto, reducción eh, en el hacinamiento. Muy bien. Y es al lograr la reducción del hacinamiento que es donde logras una disminución de violencia. ¿Vamos bien por ahí, Jorge? Jorge, bueno, Jorge, estoy diciendo Jorge, discúlpame, Jaime. O sea, vamos bien ordenando. Por eso es tan importante que ustedes tengan como la posibilidad de no todo integrarlo en un solo criterio. Porque, por ejemplo, lo que me dijo Jaime, lo que me dijiste, Jaime, es que esto genera esto y esto genera esto otro. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el que medimos? ¿Medimos la disminución o medimos el hacinamiento o medimos las condiciones que habitan las personas? Vamos poco a poco, vamos separándolo para que tengamos posibilidad de medir cosas con otras cosas. Ahora, te hago la otra pregunta.
Los cambios de comportamiento de las personas, ¿en dónde va? El cambio de los comportamientos de las personas, para ti es una métrica, es un indicador o es una dimensión? Así como lo estás viendo acá, ¿no? Es decir, como dimensión, quieres una dimensión de la violencia, esto lo estás logrando a partir de la reducción del hacinamiento y esto lo puedes ver a través de cambios en las condiciones que habitan las personas. Ahora te hago la misma pregunta. ¿Los cambios en el comportamiento de las personas es una métrica, es un indicador o es una dimensión? Jaime, Es una dimensión. ¿es una dimensión? Vamos a ponerle una dimensión nada más en pausa, pero vamos a dejarla aquí. Cambios, o vamos a poner sí, cambios en el comportamiento de las personas. Ahora, si seguimos la idea de Jaime, la pregunta que yo le tengo que hacer es, ok, entonces yo quiero ver cambios en el comportamiento de las personas. ¿Cuál sería mi indicador de que hay cambios en el comportamiento de las personas? ¿Qué se te ocurre, Jaime? ¿Qué me puede mostrar que ya hay cambios en los comportamientos de las personas? La convivencia. Perfecto. Mejor convivencia entre personas de un mismo hogar. Muy bien, vamos bien. Y ahora voy a hacerlo esto todo en negro, porque si no. Ok, y ahora te vuelvo a hacer una pregunta. Y acuérdate que es posible que sí o que sí no. Estamos siempre en mente decir, ¿podemos medirlo o no podemos medirlo? ¿Tú crees que es posible medir la convivencia directamente o necesitamos algo más para medir la convivencia? Pues requeriríamos de algo más para ¿Qué sería ese algo más? eh, una encuesta de satisfacción. Muy bien, podríamos tener una encuesta. Ahora, si estamos midiendo la encuesta, o sea, con la encuesta estamos midiendo la convivencia, es decir, le podemos preguntar a las personas, oye, ¿y tú qué tan bien convives con tus familias? Es un ejemplo. Por lo tanto, nos damos cuenta que en este caso la convivencia la medimos con los resultados de convivencia entre personas del mismo hogar. ¿Cómo lo hacemos? A través de una encuesta. Ay, disculpen que está todo esto en blanco, no sé por qué. Listo. Es decir, en este caso, el indicador es el mismo que la métrica. La métrica nos sirve para llegar a nuestro indicador, pero podría ser el caso, Jaime, que sea un poco más complejo, que yo te diga, no, es que no puedo hacer encuestas. No me permite hacer encuestas mi intervención. ¿Por qué? Pues porque la población está muy lejos o porque la población no me deja hacer encuestas. ¿Cómo lo podría hacer? Pues quizá voy a replicarlo, es exactamente el mismo, lo voy a poner en otro color para que vean que es exactamente el mismo, simplemente con otra forma de entrarle al indicador. Es cambios en el comportamiento de las personas a través lo voy a medir con la convivencia, la mejor convivencia en las personas y quizá aquí, como no puedo hacer una encuesta, pero sí podría yo levantar información, no a las familias, pero sí podría yo levantar información al gobierno, al municipio. Oye, aquí, en esta comunidad, ¿cuántas veces hay denuncias por violencia familiar? Por lo tanto, en este caso sería número de denuncias de violencia familiar. ¿Y qué sucede? Que entonces, si bien aquí la encuesta era mi fuente, aquí ya no es, la encuesta es mi fuente, ahora aquí puede ser INEGI, por ejemplo. ¿Cuál es la línea base del número de denuncias de violencia familiar en esta colonia? No, pues en esta colonia hay normalmente 100 denuncias por mes. Un ejemplo. Por lo tanto, aquí ya tengo una línea base de 100. Ahora, si me voy por el otro camino, por el de les hago una encuesta, entonces la encuesta, ¿qué me dice?
Bueno, la encuesta me dice del 1 al 10, o del 1 al 3, o del 1 al 4, del 1 al 5, de lo que quieras, ¿cuánto estás tú? ¿Qué opinas tú de violencia? ¿Qué opinas tú de cómo convives? No, pues yo convivo mal, un 2. Oye, pero el 2, ¿qué significa? Pues 2 es malo, 10 es bueno. Listo, esta persona tiene 2. ¿Hay otra forma de medirlo? Hay muchas formas de medirlo. Por ejemplo, vamos a hacer uno más. Igualito, ¿eh? Igualito que este. Pero ahora en vez de unos resultados de convivencia, voy a hacerle una encuesta a las personas, pero no les voy a preguntar si si creen que si sufren violencia o no. No les voy a preguntar su opinión. Voy a hacer una investigación cuantitativa. Y a ellas, a las personas, les voy a preguntar cuántas denuncias o cuántos no denuncias, de ataques y muestras de violencia hay en una semana en la familia. Fíjense, este es cualitativo, este es cuantitativo. ¿Por qué? Porque si bien es una encuesta, aquí me van a decir cuántos ataques hay a la semana. Pues aquí resulta que hay por lo menos uno diario. Por lo tanto, ataques por semana. Y ya tenemos 3 líneas bases para un mismo indicador con diferentes proxies o diferentes métricas. ¿Cuál es el que tienen que usar? El que sea posible para ustedes. Y esto nos abre la puerta a un nueva categoría. ¿Cuál es tu experimentación? Resulta que esta es experimentación cuantitativa, esta es cuantitativa y esta es cualitativa. Porque aquí le estoy, no, perdónenme, que estoy leyendo mal. Esta es cualitativa, esta es cuantitativa y esta es cuantitativa. Muy bien. Fíjense cómo le vamos dando información a nuestra tabla para que cualquier persona pueda entender cómo es que llegamos ahí. Ahora, en este caso, decimos, bueno, ¿y ahora qué sigue? Pues, ¿cómo le pregunto a las personas después? Por eso tenemos que tomar en cuenta que cuando le llamamos en Coneval, se le llama monitoreabilidad y economía, en este caso simplemente le estamos llamando factibilidad. Perfecto, logramos saber cuánto es el número de denuncias familiares en la comunidad, en promedio. Número en promedio de denuncias. Logramos saber cuántos ataques tiene esa familia antes de la intervención. Y logramos saber ellos qué opinan de su convivencia. Son 3 diferentes resultados. Pero, ¿cómo determinamos si voy a lograr volver a medirlo? Pues resulta que quizá el número de promedio de denuncias de violencia familiar, pues no lo puedo medir porque necesitaría esperar hasta que INEGI vuelva a sacar nuevos datos. Pues entonces quizá este dato ya me empiece a fallar en mi tabla de indicador. Quizá ya no es tan factible. ¿Cuál sí sería factible? Voy a poner los 3. Este es amarillo, este es alternativa 2. Alternativa 1, alternativa 2. Este ya no es tan factible. Este es poco factible. Chihuahua. Poco factible. Porque hay que esperar un año. ¿Cómo lo sé? Porque INEGI saca registros cada año, cada 5 años. Por lo tanto, aquí ya me voy a 5 años. Ahora, ¿podría yo preguntarles a las personas si reducen sus ataques? Pues quizá les puedo preguntar, quizá no le puedo preguntar a todas las personas si están mejor de su convivencia, pero sí podría sacar un tamaño de muestra y preguntarle a unas cuantas personas, oye, aquí en confidencia, ¿te está sirviendo el curso? No, pues que sí.
¿Te está sirviendo la intervención? Sí. ¿Te está sirviendo la ayuda de terapeuta? Sí. Oye, ¿cuánto te está sirviendo? ¿Tú crees que han reducido, en qué porcentaje han reducido tus ataques, los ataques de violencia? No, pues un 10%. Hay personas que van a decir, no, pues no sé qué significa en porcentaje. Ah, bueno, entonces, ¿cuántas veces al mes ha habido violencia en tu familia? No, pues al mes solamente ha habido 2 veces. Ah, fantástico. Y como tu medición era ataques a la semana o eventos violentos a la semana, pues tú ya sabes que si es al mes 2, pues entonces quiere decir que en este caso es 0.5 a la semana. 0.5 más 0.5 más 0.5 más 0.5 te da 4 semanas, por lo tanto te da un mes. Y entonces tú al identificar cómo van a salir los resultados, tú ya también puedes tú identificar cómo haces tu aritmética. En este caso, lo comentó Nolvia, va para abajo. Si va para abajo, tú ya sabes que aquí está. Eh, ¿Dónde está mi dirección? Aquí está. Menos es más o menos es mejor. Por lo tanto, automáticamente ya saben que la fórmula es 1 menos valor final entre valor inicial y enter. Y esto significa que lograste reducir el comportamiento de las personas a partir de la convivencia entre personas de un solo lugar, lo mejoraste un 50%. Si te fuiste por este camino. ¿Qué es mejor? ¿Varios simétricas para un solo indicador? Sí. Nosotros nos gusta, a mí me gusta siempre 2 y 3. O sea, 3 métricas por lo menos para cada indicador, porque me permite ponderar y me permite calibrar. Decir, no, es que no todo está súper bien, no todo está súper mal, sino tengo alguno para promediar. Jaime, más o menos queda claro cómo armamos esto. No sé Sí, si andas por ahí, Jaime. me Muy quedó bien. muy claro. ¿Quieres que hagamos con otro ejercicio? Ah, bueno, aquí dice, perdón, bueno, Jaime, si tienes alguna otra duda, con mucho gusto podemos avanzar. Todavía tenemos 22 minutitos, ¿eh? Pero por ejemplo, este es tu dimensión, por ejemplo, de violencia. Ahora, perdón, de violencia a partir del hacinamiento. Lo mismo puedes hacer como qué tanto estás reduciendo el hacinamiento. Bueno, cambios en las condiciones que habitan las personas. ¿Cómo medimos las condiciones que habitan las personas? Bueno, una forma, si bien vamos a hacerlo porque está bueno este indicador. Una forma es preguntarles una encuesta, oye, ¿y qué opinas de las condiciones? No, pues están mal. 3, 3 sobre 10. Es decir, 1, 10 escala. Muy bien. Esta es una forma. Pero hay otra forma de medirlo este sería cualitativo. Cualitativo. Hay una forma de hacerlo cuantitativo. Cuantitativo. Por ejemplo, ¿cuántas personas viven en tu casa? Número de personas que, que viven en casa. ¿No? Pues es que en casa viven 8. Oye, pero es que las casas no todas son iguales. O sea, las casas son diferentes. Tienes mucha razón. ¿Cuántas personas que viven en casa por metro cuadrado? Entonces ya no depende del tamaño de la casa, metro cuadrado. Depende de un dato más general. No, pues por metro cuadrado viven 0.2 personas. Muy bien. Oye, esa es tu línea base y tu línea base puede ser que tú les preguntaste ahora cuánto viven, cuántas personas viven, y resulta que tú les vuelves a preguntar después, o puede ser que tú investigaste en INEGI y me dices cuántas personas en promedio viven en metro cuadrado en esta población. Oye, pero es que ya me complicaste, Roberto, porque mi intervención, no voy a lograr no voy a hacer que se salgan de esa casa. Y tampoco les voy a mejorar la casa, tampoco les voy a construir otra casa. Entonces, realmente este indicador no es pertinente, no es adecuado, perdóneme, para tu medición. ¿Por qué? Para tu intervención, porque tu intervención no es ampliar la casa
o quitar a gente de la casa, sino tu intervención es, por ejemplo, ponerles piso firme. Es un ejemplo. Ah, bueno, entonces es diferente el proxy. Vamos a hacer otro. El proxy es, eh, por ejemplo, instalación de piso firme en casa. Oye, pero ¿cómo lo medimos antes y después? No, pues antes es uno y antes es cero y ahora es uno. Híjole, pues entonces no me cuadra. O sea, ¿cómo puede ser cómo voy a medirlo para que me dé un resultado? Quizá tú dices, no, no solamente es piso en firme, porque tú quieres condiciones que habitan. Por lo tanto, tú podrías decir cambios en las condiciones que habitan las personas, y aquí viene, considerando un total en promedio de 10 condiciones mínimas para la calidad de vida, en donde eh, una condición, una condición es tener piso firme, dos es tener agua potable, tres es tal, y aquí escribes todo. Y entonces otra vez le preguntas a las personas, oye, ¿cuántas condiciones o cuántas, no sé cómo se llama, cuántas características o criterios de buenas condiciones de vida tienes en tu casa? No, pues yo solo tengo dos, listo. Entonces tienes otra forma de entrarle al toro hacia el hacinamiento. Porque ahí sí puede decir, oye, tú solo tienes dos, solo tienes techo y piso firme, y mi intervención es poner toilet o poner, no sé, o poner iluminación. Ah, pues entonces la iluminación es otra característica. A eso voy cuando pueden combinar cualitativo con cuantitativo, ¿de acuerdo? Para cuantitativo tienen que generar las escalas y cuantitativo escalas y sobre todo más bien los parámetros. Ahora voy a las preguntas. Había una de indicadores hace ratito. Bueno, Jaime, más o menos, que ¿te queda claro también cómo vas a ir complementando el de Sí, hola. hacinamiento? Sí, sí, muy interesante. Perfecto. Gracias. Ángel, creo que tu micrófono está prendido. Si me ayudas a apagarlo, ya lo apagué. Muchas gracias. Voy a la pregunta de Abril. Yo de indicadores me lo perdí. Quisiera saber qué aspectos son esenciales a tener en cuenta. Yo te recomendaría, lo vamos a hacer aquí rápido, te recomendaría que tu indicador, primero tu indicador, que sea en forma de un porcentaje. Es decir, cuánto cambió algo antes y después. Segundo aspecto, que me digas qué cambió. Otro aspecto, que me digas en quién cambió. Otro aspecto, que me digas cuándo cambió. ¿Cuándo? Y que me digas eh, eh, cuándo y dónde. Listo. Listo. El cambio es evidentemente cuánto. Entonces, un indicador correcto sería, por ejemplo, cambio porcentual en la nutrición de niños de 5 años que asisten a la escuela tal, gracias a la intervención. Y cómo cambió, perdón. ¿Y cómo? Gracias a la intervención de darles un lunch todos los días que incluye una manzana, un plátano y un juguito a las 3 de la tarde, ¿no? Algo así. O sea, tienes que involucrar todas estas informaciones durante un año. Entonces, el indicador siempre es muy largo. De todas maneras, la sesión de indicadores está grabada. Todo está grabado y se los vamos a hacer llegar. Vamos con otras preguntas. Mar, ¿podríamos sintetizar la metodología en la siguiente ecuación? ¿Qué quiero ver? Es igual a la dimensión. ¿Qué necesita haber? Indicadores, ¿cómo lo puedo medir? Métricas, correcto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cómo lo puedo medir? Es la métrica. Sí. Métrica yo diría proxy, porque hay veces que la métrica, los proxies pueden ser métricas, y hay veces que la métrica puede ser muy clara. Por ejemplo, yo quiero medir el nivel de educación de los niños del país. Sí, pero ¿es factible que yo pueda medir toda la educación de todos los niños?
No, pues no, necesito un proxy. ¿Cuál es el proxy? La población de la escuela Benito Juárez. Entonces, ese es mi proxy, esa es mi métrica. Y no, o sea, esa es mi métrica es a nivel nacional, mi proxy es localizado. Pero va bien. El albergue IMG, una pregunta queda grabado toda esta sesión. Recuerden que las sesiones, discúlpenme que sigo con la disculpa, no les he podido subir las últimas dos grabaciones, pero les prometo que ya este fin de semana ya estarán. Todas las grabaciones estarán en terraetica.com, pero también ya están disponibles en el Facebook de la red de asociaciones, en las redes sociales de la red de asociaciones. Desde mañana, desde ahorita ya las pueden volver a ver. Simplemente ingresen a su red social, a su Facebook, y van a ver todas las sesiones. Nada más tienen que acordarse encontrar las fechas y ya están los videos. Pero en la página de Terraética, terraética.com, y busquen cátedra en el menú, ahí ya están tanto las presentaciones como también los videos que vamos a ir subiendo de todas las sesiones. Y recuerden también que las próximas sesiones, es decir, vamos avanzando, para que ustedes puedan, si quieren retomarlo, pueden retomarlo el próximo año, el próximo semestre, con mucho gusto. Mar, me pregunta, ¿la fuente se puede tomar también como medio de verificación? Absolutamente, absolutamente. Qué bueno lo dijiste, qué bueno que lo dijiste, eh, porque es que no les quiero complicar, pero lo que pueden hacer es, por ejemplo, acuérdense que siempre a fuerza necesitan dos momentos de medición. Necesitan un antes, un después, o un grupo de control, un grupo de tratamiento. Normalmente las fuentes de verificación exterior, o sea, lo que validan, normalmente son por ejemplo, tu línea base la puedes hacer a través de datos tuyos, y normalmente la puedes hacer con datos externos. Por ejemplo, otra vez, educación de los niños de primaria en México. ¿Cuál es el número de años de educación en México? Y ese es un dato que tú no tienes que calcular, te lo puede dar INEGI, tu línea base. Y entonces tú dices, gracias a mi beca, están generando 3 años más, por lo tanto, le estás mejorando un 30% a la educación, al número de años que los niños pueden tener educación. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero también puedes utilizar tu dato externo como grupo de tratamiento. Pero aquí tiene que haber una característica muy, muy particular. Tu promedio, o sea, el promedio nacional, en este caso, tiene que ser de la línea base, tendría que ser mejor al de tu población. Es decir, imaginemos que tú estás en la población, los niños, en el país, los niños o las personas en México tienen 10 años de educación total, en promedio. Muy bien. Y tú tienes una población general una intervención en donde la población a la que tú atiendes en realidad no tienen 10, sino tienen 4. Muy bien. Y entonces, ahí en ese caso, tu línea base son los 4 años. Entonces tú lo que haces es, dices, mi intervención es regularización para que puedan entrar a preparatoria. Y para entrar a preparatoria necesitas 10 años cursados. Y estas personas, tu línea base tiene 4 años. Entonces tú lograste, a partir de un dato nacional, que son los 10 años, traerte tu grupo de tratamiento. No te quiero complicar, Mar, pero es posible hacerlo siempre y cuando lo hagas, repito, de una forma muy transparente. Pero la fuente totalmente puede ser tu fuente, la fuente puede ser tu medio de verificación. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguna otra pregunta. En realidad, esta sesión es un poquito más, llamémosle, más de Excel. O sea, de esto es lo que están viendo. Esto que vieron ustedes acá en Excel, estos son las tablas de tablas de indicadores. Esto es lo que nosotros entregamos cada vez que alguien nos pide un indicador. Ahí te va una tabla donde está absolutamente toda la información de tu indicador. Es buenísimo que ustedes las tengan en sus manuales, que ustedes, si están dedicados a la medición y al monitoreo en sus organizaciones, generen estas tablas y se las den
a las siguientes personas que van a estar en estos puestos. ¿Por qué? Porque les da no solamente la tarea hecha, sino ustedes pueden normalizar, homogeneizar la información. Por supuesto que pueden mejorar, pueden agregar indicadores. ¿Vieron qué fácil? Fue simplemente agregar una nueva fila en el Excel y entonces utilizas la información pasada, la traes y empiezas a llenar cosas.